Mi esposo me engañó con la novia de su propio hijo y el karma lo está haciendo pagar de la peor manera. Mi esposo y yo llevamos casados 6 años. Sin embargo, llevamos juntos casi 20 largos y hermosos años de pareja. Ahora él tiene 43 y yo 40, y aún no puedo creer que nos haya ocurrido esta horrible situación. Durante nuestra vida de matrimonio, siempre tuvimos problemas menores, discusiones, desacuerdos, obstáculos que no pasaban mucho tiempo sin resolverse. Uno de los más fuertes y complicados fue cuando él tuvo un problema de adicción a sustancias. Yo no sabía qué consumía, pero un día me llamó de la estación de policía diciendo que estaba arrestado por traer en su coche sustancias ilegales. Esa mañana, cuando salió rumbo al trabajo, lo noté muy mal y aunque yo le insistía que fuéramos al hospital, él solo me decía que era una simple gripa. Cuando lo arrestaron, él pagó una fianza considerable para volver a casa, y esa misma tarde se comprometió a ir a un centro de rehabilitación. Recayó varias veces durante su tratamiento, pero fue demasiado fuerte y logró superarlo, y yo siempre estuve ahí para ayudarlo a seguir. Durante todo esto, mi hijo, de en ese entonces 21 años, estaba saliendo con su novia 26 años mayor que él. Habían estado juntos durante casi 2 años hasta el momento en que ocurrió el engaño. Ellos se conocieron en su universidad y desde el primer día en que mi hijo la conoció, se enamoró de ella. Era una relación muy linda. Nunca supe que pelearan o se distanciaran. Al principio, a mí no me gustaba mucho la idea de que mi hijo saliera con una chica mayor que él, pero cuando la conocí, me dio muy buena espina y no volví a preocuparme por su diferencia de edad. Después de 1 año de lo que para mí era la relación perfecta, mi hijo habló conmigo y me dijo que quería irse a vivir con su novia. Para eso me propuso rentar la casa desocupada de mis padres. Es un paso importante, pero sabía que algún día tendría que darlo y, aunque se iría de la casa, aún seríamos vecinos, así que acepté. Mi hijo estaba muy emocionado por esta nueva etapa en su vida y no pasó ni una semana cuando ya vivían con su novia en la casa de mis padres a aproximadamente medio kilómetro de distancia. La novia de mi hijo no terminó la universidad en su momento, pero ahora gracias a mi hijo había vuelto y estaba a punto de graduarse. Mi hijo, por otro lado, estudiaba solo sábados y domingos, pues entre semana trabaja en su taller de modificación de autos. Le iba muy bien y ya se había hecho de cierta fama en la ciudad. Desde que se fueron a vivir juntos, sentí un mal presentimiento. De algún modo pensé que ella tarde o temprano lo dejaría. Simplemente puse en duda si ella realmente amaba a mi hijo o solo estaba con él por todo lo que le daba. Poco tiempo después ella se graduó de la universidad con su título en leyes y esto reforzó mi presentimiento de que en cualquier momento iba a caer la bomba de que ella lo dejaría. En ese momento mi esposo y yo estábamos pasando por un momento difícil. Él apenas estaba terminando su tratamiento de rehabilitación, no estaba trabajando y había momentos en los que se comportaba muy raro conmigo, como si me estuviera ocultando algo, pero yo enseguida atribuía todo eso a su rehabilitación. Sin embargo, día con día este comportamiento empeoró, era más frío, ya no hablaba conmigo, se iba a la cama demasiado tarde, era como si me estuviera evitando. En algún momento me cansé de esta situación y le pregunté qué pasaba, pero él simplemente me dijo que yo estaba exagerando y que todo estaba bien. Claramente no era así y lo único que pude intuir fue que había vuelto a consumir, sin imaginar que algo peor estaba pasando. Una mañana recibí una llamada de mi hijo diciéndome que teníamos que hablar, que tomara las llaves de la casa y saliera sin que mi esposo se despertara. Lo escuché eufórico y desesperado. Lo único que pensé fue que tal vez su novia estaba embarazada y mi hijo estaba enloqueciendo por esta noticia. Nunca pensé que horas después nuestra familia estaría destruida. Salí de la casa y mi hijo pasó por mí en su coche, me subo y mi hijo dice, ¿a dónde deberíamos ir para hablar en privado? En cuanto lo vi supe que algo no estaba bien, se notaba que había llorado recientemente. Yo solo le dije que condujera hasta el lago. Es un lugar apartado, perfecto para tener una charla privada con mi hijo. En cuanto detuvo el auto me dijo que su novia lo estaba engañando con mi esposo. Yo solo me reí preguntándole a qué venía esta broma, pero él solo voltea la cara y comienza a llorar. En ese momento supe que una horrible pesadilla estaba por suceder. Me dijo que había encontrado correos electrónicos de su novia y mi esposo teniendo pláticas muy subidas de tono. Sacó su teléfono y me mostró un sinfín de mensajes de hace ya más de medio año, diciendo cosas como lo gracioso que sería si nos dejaran el uno por el otro.
hablando de cómo se encontrarían en mi casa cada vez que mi hijo y yo nos fuéramos a trabajar. Aún viendo todo eso, no podía creer que mi esposo fuera capaz de hacerme eso, y peor aún, traicionar de esa manera a su propio hijo. En ese momento no supe cómo reaccionar, lo único que pensaba era en todas las ocasiones en las que esa mujer había ido a mi casa para pedirme que le ayudara con su cabello o le enseñara alguna receta de cocina. Yo pensaba que estaba tratando de formar un vínculo más cercano conmigo cuando en realidad, ahora me estaba dando cuenta que iba allí, solo para mirar a mi esposo y para que él hiciera lo mismo con ella justo debajo de mis narices. Hasta este momento nunca me había enfrentado a una situación como esta, y ahora, no estaba sola. Mi hijo también le estaba tocando vivir una de las peores cosas. Me sentía horrible, no supe qué decir para ayudar a mi hijo. Esto iba más allá de una infidelidad de pareja. Su propio padre había faltado a todo sentido de respeto, lealtad y cualquier otro valor indispensable que debería tener como padre y como persona. Mi hijo se inundó en un estado de tristeza, pero sobre todo, ira. Se le metió la idea de en ese mismo momento ir a casa y enfrentar a su padre, lo cual, aunque sabía que mi esposo merecía lo peor, sabía que ese enfrentamiento no saldría nada bien, así que lo convenció de ir a casa y dejar las cosas claras con su novia, y yo me encargaría de mi esposo. Afortunadamente entró en razón, me pasó a dejar a casa y se fue sin hacer un escándalo. Cuando llegué, no pude aguantar mi enojo y enseguida fui a enfrentarlo y correrlo de mi casa. Al principio no quería irse, pero luego lo amenacé con denunciarlo a la policía de tener sustancias si no se iba para siempre. Esto le traería un problema demasiado fuerte legalmente, así que no tuvo más opción que tomar sus cosas y abandonar mi propiedad. Más tarde fui a casa de mi hijo para ver cómo estaba. Su novia todavía no llegaba, así que lo ayudé a empacar sus cosas y tenerlas listas para también echarla de casa en cuanto entrara. Cuando ella llegó, mi hijo comenzó a llorar reclamándole por su traición y a mí se me rompió el corazón verlo tan mal. Por poco y terminó golpeando a esa mujer, pero rápidamente me di cuenta que si hacía eso, todo este problema escalaría demasiado, así que me contuve y solo aventé sus cosas a la calle y cerré la puerta. Los días posteriores, mi hijo se inundó en una horrible depresión. Ya no iba a su taller, no comía y apenas salía de su habitación. Obviamente yo también estaba destrozada, pero tenemos otra hija más pequeña, así que por ella debía permanecer fuerte y no dejarme vencer por esta situación. 2 semanas después, solicité el divorcio y ahí fue cuando me enteré que la exnovia de mi hijo se había ido a vivir con él a un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. Cada vez desconocía más y más a aquel hombre con el que había vivido por ya casi 20 años. No creía el descaro que tenía de no solo arruinar su familia por otra mujer, sino hacerlo con la pareja de su propio hijo y que ahora estuviera viviendo con ella, como si fueran 2 jóvenes enamorados. Mi hija de en ese entonces 15 años estaba completamente destrozada por la separación de sus padres pero también por lo sinvergüenza de su padre, que hasta ese momento era el padre y hombre perfecto, pero que de la noche a la mañana era el hombre más horrible del mundo por haberle robado la novia a su hijo. Ella y la ahora exnovia de mi hijo nunca se llevaron bien. De hecho, se odiaban y ahora con esta traición ella la odiaba aún más. Pronto, durante el proceso de divorcio, decidí que era mejor para mi hija no tener a su padre de nuevo en su vida porque sabía que él fuera de casa y lejos de su familia volvería a las drogas. Así que le prohibí verlo o hablarle de nuevo. Eso no fue difícil, pues ella tampoco tenía intenciones de hacer las paces con él. Yo estaba muy insistente en divorciarme de él. Sabía que en cuanto menos supiera de ese hombre, más rápido superaríamos este oscuro episodio. Además sabía que con todos sus antecedentes y su infidelidad, el divorcio se concluiría rápido y a mi favor. Afortunadamente no tardó mucho y el divorcio concluyó. Me concedieron todo lo que pedí, ya que siempre fui razonable. Tenía la esperanza de que después de terminar el proceso sentiría algún tipo de alivio, pero todo lo que tenía ahora era dolor. Pensé que cuanto más rápido terminara esto, mejor me sentiría. Pero no me sentí nada mejor. Mi sistema de apoyo siempre fue excelente. Mis padres me ayudaron demasiado. Llevé a mi hija con ellos durante la semana de divorcio y los días posteriores. Yo estaba muy mal anímicamente y no quería que ella tuviera que verme así. Para esta instancia mi hija estaba en la etapa de enojo. Se enojaba con todos. Incluso se enojaba conmigo por no arreglar todo de una vez por todas. Siempre la entendí. Era una adolescente que no sabía cómo sacar su frustración y dolor.
Me reprochaba por todo y me hacía sentir como si yo fuera pasajero en un coche que lentamente está a punto de estrellarse y no hiciera nada, solo quedarme ahí y ver cómo se estrella y todo se va al carajo. Pero como dije, aunque me culpaba de todo, nunca le dejé de dar mi apoyo. Mis 2 hijos pasaron por una depresión terrible, y por mucho tiempo estuve tratando de entender qué diablos le pasó a mi familia, en qué fallamos, o por qué de la noche a mi mañana mi ex esposo se había convertido en alguien despreciable. He de reconocer que durante el juicio, afortunadamente aún le quedaba decencia y valentía a mi ex esposo, pues admitió el adulterio y todo lo demás. Aunque, como no todo puede ser bueno, se negó a pagar la tarjeta de crédito que usó antes de que lo corriera de la casa. Era una cantidad considerable de dinero y como la tarjeta está a mi nombre, él quería dejarme con esa deuda, pero días después, con la presión de mis abogados no tuvo más que pagar todo. En cuanto a mi hijo, poco a poco comenzó a recuperarse, con nuestra ayuda y de sus amigos comenzó a salir del pozo en el que se encontraba. Mi hija siempre decía estar bien, pero sé que esto le hizo mucho daño. De cualquier forma, yo todos los días me encargaba de recordándole que siempre estaré aquí sin importar qué. Pasaron aproximadamente 2 meses, y un día en el trabajo me enteré de que mi exmarido estaba viviendo como en sus 20s. Un compañero de trabajo me dijo que lo encontró en una discoteca, que estaba con una chica mucho más joven que él, seguramente la exnovia de mi hijo, y que estaban consumiendo sustancias ilícitas. Algunas veces veía a mi ex esposo pasar en su coche frente a mi casa rumbo a su trabajo, pero después de algunas semanas dejó de pasar. Afortunadamente no se volvió a comunicar con nuestra hija y dejó que ella sanara y mejorara anímicamente. Pasaron los meses y mi hijo también se recuperó. Supe que conoció a una chica de su misma edad y que estaba ilusionado de intentar algo con ella. Eso me puso muy feliz, pues parecía por fin estar saliendo el sol después de esa larga tormenta. Hace algunos días, mi hermana me dijo que le parecía haber visto a mi ex esposo durmiendo en la calle en un barrio de mala reputación, sucio y con ropa vieja. No aguanté la curiosidad y le hablé por teléfono a un amigo que tenemos en común para investigar un poco sobre él y desmentir que fuera él. Después de todo, es el padre de mis hijos y fue parte de mi vida por muchos años. Cuando le pregunté y me comenzó a contar todo, no podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo que después de nuestra separación, él comenzó a despilfarrar su dinero en drogas, alcohol y fiestas, que comenzó a faltar al trabajo y que cuando iba no se desempeñaba correctamente. Que pronto lo corrieron y, al no tener más dinero para todos sus vicios y los de su novia, comenzó a vender sus cosas como el auto, joyas y demás pertenencias de valor que se había llevado. Pero como todo este dinero no le duró para siempre, pronto se quedó sin nada y lo echaron del lugar en el que vivía. Me dijo que él y la familia de mi ex esposo ya lo habían intentado ayudar, llevándolo a centros de rehabilitación, pero que siempre se escapaba o buscaba cualquier excusa para no tomar sus medicamentos. Y que ahora se la pasaba vagando en las calles, sin un hogar y sin intenciones de mejorar su situación. No puedo decir que me alegra que él esté viviendo así, pero de algún modo, se hizo justicia divina. De alguna manera él se buscó estas consecuencias. Nosotros siempre estuvimos para él en esa horrible etapa de adicciones, y él nos pagó con una de las peores traiciones, así que, de alguna manera, el karma le fue devuelto. De esto mis hijos no saben nada, y no sé si contarles o no. Mi hijo estaba tan enojado con su padre, que ahora no sé qué pensaría o si haría algo de saber la situación en la que ha caído su papá. Mi hija, por otro lado, sé que estas cosas le afectan mucho, y no me gustaría hacer que reviva todo el dolor de nuevo. Pero también sé que es su padre y que tarde o temprano tendrá otra visión sobre él, y si no le digo, quizá me culpe a mí de nuevo. Ahora mis hijos y yo estamos muy bien emocionalmente, creo que casi hemos superado esta horrible etapa, pero ahora con esta noticia, no sé si contarles o no. No sé si quieran ayudar a su padre después de todo lo que nos hizo pasar.